acá en las pantallas que usted tiene enfrente. El estudio de hoy lo vamos a titular con una pregunta. ¿Por qué Jesús, siendo hijo de Dios, oraba mucho al Padre? Fíjese que esta pregunta es muy profunda. Si Jesús es el Hijo de Dios, y aquí hago otra pregunta, ¿por qué necesitaba orar? Otra pregunta, ¿no era el mismo Dios? ¿Qué piensa usted? Amén. Fíjese que la Escritura muestra en una oración, Jesús no contradecía a su Padre, sino que había una revelación gloriosa de su santidad. Y no solo de santidad, su misión, su relación eterna con su Padre. Fíjese que vamos a abordar este tema porque es de vital importancia que nosotros pensemos, ¿por qué Jesús lo hacía? Vamos a ir al fundamento de la doctrina de la palabra del Señor. Fíjese bien. Todos estamos de acuerdo que Jesús es hijo de Dios. Amén. Y a la vez ora a su Padre. Y aquí viene algo muy importante. Jesús es verdaderamente Dios. La Biblia lo afirma. La Biblia afirma claramente la divinidad de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:1, dice la Escritura, dice Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Desde el principio de los tiempos, siempre ha sido Jesús, siempre ha sido Dios. En el versículo 14 de Juan, del capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Hablando de quién? De Jesús. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos en Colosa, en el capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es lo que mencionaba el hermano Andrés. En su 100% hombre y en su 100% Dios. La parte corporal en cuerpo, porque en él habita corporalmente, hablando del cuerpo. Cuando habla de la plenitud de la deidad, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien, Jesús no era solamente un profeta, era Dios manifestado en carne. Y voy a hablarles un poco que Jesús también fue verdaderamente hombre, así como usted y como yo. Pero el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, en el capítulo 2, verso 7, habla y dice, se despojó a sí mismo, pero la palabra se despojó no de sus atributos, no como él era, vino a la tierra, se encarnó como hombre, nació como hombre, fue manifestado en su gloria como hombre. Pero el punto es que tomó forma de siervo. El siervo en aquel entonces era un criado.
Unos dicen que era esclavo. Pero lo que está diciendo Pablo es que Jesús se despojó, tomó forma de una persona para hacerse verdaderamente hombre. Hebreos 2:14. Fíjate bien. El escritor participó de carne y sangre. ¿Cómo es posible? Participó de la manera de la carne y sangre. Quiere decir que Jesús era carne y sangre. ¿Cómo es usted? ¿Usted es carne y sangre? Sí. Carne por el cuerpo. ¿Y la sangre por qué? Hágase una herida y verá cómo sale la sangre. Carne y sangre. ¿Entiende, hermano? Aquí hay algo clave. Y quiero que usted escuche y entienda hoy. Jesús no dejó ser Dios, jamás. Pero asumió plenamente la naturaleza humana. ¿Sí? Como nosotros. ¿Cómo podemos llamar a esto? Bueno, hay una palabra, y escuche, que es la unión hipostática. Es decir, que Cristo es, y una vez más, como mencionaba el hermano Andrés, 100% Dios, 100% hombre. No estamos hablando de mitad Dios, mitad hombre. Estamos hablando que con el 100% hombre nos toca a nosotros. Por aquello del puente, ¿no? Un puente que hace para el Padre. Y con el 100% Dios al Padre. Entonces, con una mano, por decirles algo, toca al Padre y con la otra te toca a ti. Por aquello que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero nadie va a ir al Padre sino por mí. En su 100% hombre. No estamos hablando, como dije antes, mitad Dios, mitad hombre, no. Ahora, por esa razón, el Señor Jesús perdona pecado como Dios, porque es Dios. Y es por eso que en aquel momento que llevaron a aquellos hombres, 4 personas, a un paralítico. Y estaba lleno el lugar. Y dice, bueno, como no podemos estar por dentro, vamos a entrar por afuera, por arriba. Y agarraron al hombre a como pudieron. Lo metieron por arriba. Y los fariseos estaban mal. Estaban muy enojados. Los saduceos, los judíos. Ese día era sábado. Cuando Jesús mira que bajan al hombre, mira la fe de no solamente de él, el paralítico, sino de los 4. Es una locura, hermano. Pero así lo hicieron. Cuando llegó abajo, bueno, los fariseos estaban viendo y dijeron, veremos qué va a hacer Jesús. Y bueno, viene lo inesperado para ellos. El Señor le dijo, hombre, levanta tu lecho y anda. Pero ¿cómo es posible que vas a hacer eso si es día sábado? Y el Señor lo remata y le dice, no, solamente le puedo decir, levántate y anda, vete. Tus pecados te son perdonados. Porque Él era Dios y perdonaba pecados. No hay otra. Así decía. Entonces, Él en la parte de Dios perdonaba pecado como Dios. Pero en la parte humana se cansaba, como decía nuestro hermano Andrés ahora. Se cansaba, lloraba, se lloró, sentía, y él oró como hombre. Entonces, en un texto clave que es Juan 17, no vamos a leerlo, pero vamos a ver algunas partes. Juan 17, aquí Jesús
oración que él hacía no solamente revelaba una relación, sino que revelaba su relación eterna con el Padre. La oración de Juan 17. Mire bien, aquí vemos la oración de un sacerdote, porque Jesús era un sacerdote. Él llenaba todas las partes que en el templo tenían. Era sacerdote, ¿entiende, hermano? Pero en el versículo 5 de Juan 17, él dice Jesús: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto no les gusta mucho a algunas religiones, porque piensan que Jesús es un profeta, nada más. Pero el propio Jesús glorifícame tú al lado tuyo. Ahora, fíjate bien. Vamos a ver más de cerca este texto con aquella forma de entender que es la exégesis. Fíjate bien lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo, dame una gloria nueva. Eso no está diciendo Jesús. ¿Qué está revelando Jesús? Hermano, la preexistencia eterna, comunión eterna con el Padre y una relación intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que la oración de Jesús oraba porque existía una relación entre su Padre divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una mera relación. Y aquí no estamos hablando de que porque Jesús estaba en la tierra, había una relación de inferioridad en su esencia. ¿Me entienden? En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, escuche, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima. Jesús oraba, hermano, como un hombre perfecto. Pero en su oración nos representaba. Hay una frase que dice, en los días de su carne. ¿A qué se refiere? En los días de su carne. Se refiere a su encarnación, que fue encarnado. Ahora, como verdadero hombre que Jesús fue, aquí vienen algunas características de eso. Sintió dolor, dependencia, sufrimiento, necesidad de comunicación, necesidad de comunión con su Padre. ¿Entiende, hermano? Entonces Jesús vivió la humanidad perfecta que en aquel momento, al principio, Adán falló en vivir. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los apóstoles. Él entonces, en su parte humana, obedeció a su Padre hasta el final. Entonces la oración fue parte de esa obediencia perfecta delante de su Padre. ¿Entiende, hermano? Ahora, en Lucas 11:1, en este texto, la oración que hace Jesús es para darnos ejemplo. Un ejemplo contundente de cómo vamos a orar y de qué y para qué vamos a orar. Entonces, en Lucas 11:1, la Biblia dice, Señor,
enséñanos a orar. Y en este texto, Él le enseña cómo va a orar. Pero algo que deseo que usted vea, que los discípulos no dijeron, enséñanos a predicar. No dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Dijeron, enséñanos a orar. Como miraba con nuestra hermana hoy, en la mañana, en su estudio. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué los discípulos dijeron, enséñanos a orar? ¿Sabe por qué? Y esto podamos verlo, hermano, como decimos nosotros, con lupa. ¿Saben por qué? Porque los apóstoles no veían en Jesús algo diferente. Veían que el poder de Jesús estaba unido a su vida de oración. Con razón. Con razón. Él hacía todo. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, a los ciegos los hacía ver, a los sordos oír, a los mudos hablar. Porque no estaba en un nivel de cómo lo hacía, sino la manera en cómo oraba el Señor. Por eso los discípulos les asombró eso. Enséñanos a orar. Porque miraban la manifestación, hermano. El poder. Entonces Jesús es un modelo para ellos y para nosotros. Entonces, los discípulos, hermanos, miraron a Jesús, que él tenía dependencia. Dependía del Padre. Jesús tenía intimidad con el Padre. Y cuando nosotros hablamos de intimidad, pues hablamos de algo cercano, ¿no? Yo soy muy íntimo de mi Padre. Y él llegaba y oraba. Había una disciplina espiritual, aunque era Dios, hombre, 100%. Él tenía una disciplina espiritual. Por eso triunfó en la cruz del Calvario. Y hoy está a la diestra del trono de su Padre. ¿Por qué? Tenía disciplina. Eso es muy importante. Viene Jesús y era sumiso a su Padre. Por eso los discípulos miraban a Jesús como un modelo. Ahora fíjate, Jesús no solo enseñó la oración, Él vivió la oración. ¿Entiende? No es lo mismo que yo esté predicando de la oración cuando no vivo la oración. Entonces es algo vacío. Y se nota. Se nota cuando solo somos hablar. Eso no lo miraron en Jesús. Lo que miraron en Jesús es un modelo. Y por eso se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza a hablar Jesús, a enseñarles a ellos. Aquí viene Jesús en algo muy importante. ¿Sabe cuándo Jesús oraba? Aún más, en unos momentos decisivos. Hay veces que tenemos momentos decisivos en nuestra vida, en nuestro mundo, en el caminar, en el andar. Por ejemplo, cuando Jesús escoge a los 12, Él oró. Él dijo, bueno, voy a ir a escoger 12 discípulos. Padre, ¿cómo lo hago? ¿Dónde voy? Por eso Jesús no fue a meterse al templo en Jerusalén. Y habían cotonudos, habían sacerdotes preparados. Pero ¿por qué no fue allí Jesús? ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos. Aunque ellos se tapaban de arriba de la cabeza hasta abajo de los pies con túnicas blancas, pero su corazón, su mente, se lo dijo Jesús en una ocasión, sepulcros blanqueados, mentirosos. Entonces, cuando él oró, se fue al mar de Galilea. ¿Quiénes estaban en Galilea? Hombres sencillos, hombres del vulgo, pero llenos de amor. Gente que iba a hacer la voluntad de Jesús. Miren que el primer llamado, dejen todo, vamos.
Jesús les enseñó. Entonces él oró al Padre en Lucas 6:12. Pasó la noche orando a Dios antes de la cruz. ¿Se acuerdan cuando fue a Getsemaní en Mateo 26:39? Fue a orar, se postró, se humilló. Mateo 26:39, se humilló y le dijo que no pase de mí esta copa. Padre mío, y dijo esta palabra, si es posible. No era arrogante Jesús. Tomó en cuenta a su Padre. ¿Se dan cuenta que tenemos que tomarnos en cuenta todos? No podemos andar en las ramas. No podemos andar libres. Esto es lo que pienso, esto es lo que quiero y esto es lo que deseo. Jesús es un ejemplo a seguir, que oró cuando dijo, Padre mío, si es posible. ¿Se acuerdan de la transfiguración de Jesús con 3 de los que estaban allí? Moisés, Abraham, Elías, en Lucas 9:28-29, pues también ahí oró. Había un gran propósito en ese momento. También oró cuando resucitó a Lázaro, en Juan 11:41-42, cuando fue a la cruz, Lucas 23:34, y dijo, Padre, perdónalos. Todo era Padre. Iba con él a cada momento. ¿Entiende? Pero si nosotros nos acercamos más a estos textos, vamos a encontrar que Jesús no reaccionaba. Escuche, Jesús se preparaba para orar. Sus reacciones no eran humanas. Mente hablando, él se preparaba en la oración. La oración predecía su acción que le tomaba. ¿Qué pasa hoy en día, hermano, con nosotros? Muchos actuamos primero, ¿sí o no? Muchos actuamos primero y luego oramos. Por eso es que nos pasan cosas tremendas. Porque primero actuamos y hasta después oramos. ¿Cuándo oramos? Cuando ya estamos mal. Cuando ya las consecuencias llegaron, estamos arrepentidos. No formateamos bien. Jesús no. Jesús primero iba al Padre. Señor, voy a morir en la cruz, aunque ya los profetas dicen, y tú lo dijiste, pero quiero que se haga tu voluntad. Y perdona a todos aquellos que han atentado contra mí. Pues perdona. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Vamos a orar antes o después? Vamos a orar antes o después. Hermano, si tú no tienes esa relación con Dios, hágalo. Antes de actuar, ore por un negocio, por un trabajo. ¿Entiende, hermano? Fíjese que hay gente que piensa y dice, hermano, ore. ¿Por qué? Ore porque, bueno, voy a irme del país. No, el que va a orar es usted. Póngaselo a Dios primero, si es posible. Fíjese, hermano, que voy a hacer tal cosa. Ore. Claro, pero vamos a orar. Pero no es una oración así, rutinaria. Es una oración de fe. ¿Por qué? Porque lo que vas a emprender, donde te vas a ir, lo que vas a hacer, hermano, es una vez. Y eso te va a marcar la historia. Me voy a casar. Bueno, ore. Ore. Amado Dios, me voy a casar. Quiero casarme. ¿Con quién lo voy a hacer? Ahora hay que agujen un pajar. Tanto hombres y mujeres. ¿Entiende, hermano? Ore. Para todo. Ore. No actúe. Y hasta después que le pasó la cosa, venimos a Dios. Bueno, algunos se van y se retiran. Entonces, vamos a orar antes. Y Jesús, con esto que estamos estudiando, mostraba el orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál es el orden correcto? Primero, al Padre. Voy a comprar un carrito. ¿Qué va a hacer primero?
¿Va a ir a buscar usted a un hombre que sabe de carro? Sí, está bien. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Pues a orar para que nos vaya bien. ¿Entiende, hermano? Para todo oraba Jesús al Padre y le salía muy bien la cosa. Así que apretamos de eso. Primero oremos a Él y después actuemos. Mire cómo Jesús oraba en una gran sumisión. Era sumiso. ¿A quién era sumiso? A la voluntad de su Padre. Era sumiso. En Getsemaní, en Mateo 26:39, Él dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y era Dios. No sea como yo quiero, sino como tú. Pero algo muy importante es que aquí en ningún momento Jesús se contradice con el Padre en su divinidad. ¿Han visto ustedes gente que te contradice? Tú le dices una cosa y ellos contradicen. Eso no era así. La relación que tenía Jesús con su Padre no era contradictoria, era una realidad y era una sumisión. Había una sumisión, no habían contradicciones en ellos. No había. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no había. Entonces, ¿qué vemos aquí? La voluntad humana de Cristo sometida perfectamente a la voluntad divina. Un sometimiento. Un sometimiento. Cristo en ningún momento se está rebelando con su Padre, porque había una coordinación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya era el tiempo. En Juan 17, me voy, tengo que irme. ¿Pero por qué, Señor? Si no, no viene el Espíritu Santo. Tengo que irme. Se fue. Ahora está el Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermano? Entonces nunca, jamás el Señor se revela. ¿Sabe qué experimentó Jesús? ¿O qué estaba experimentando Jesús en ese momento? Número uno, angustia real. Estaba angustiado. Número dos, sufrimiento real. Había un sufrimiento como humano. Le dolía todo lo que le hicieron, pero él tenía una obediencia real a su Padre. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la oración fue el lugar donde Dios se rindió. Un acto de rendición. Allí fue donde Jesús se agolpó a su Padre. Muy importante. Volvemos a Juan 17. En Juan 17, la oración que hacía fue interceder. En la oración que Jesús hacía al Padre fue de intercesión. ¿Y por quién cree usted que en Juan 17 intercedió el Señor? Por sus discípulos. Los discípulos se iban a quedar solos, hermano. Sabía lo que venía. El Señor sabe todo. Oró por sus discípulos, por la iglesia futura. Hoy nosotros. Él oró por esta congregación, él oró por la iglesia de él, la que él estableció. Él oró. ¿Sabe por qué oró? Él. Porque no iba a estar tan fácil la cosa. A partir del año 100 de la era cristiana, comenzaron las religiones en su esplendor y en su apogeo, voluntad humana, contradiciendo la doctrina del Señor. Por eso oró. Pero también oró por los creyentes de todas las generaciones, por los que iban a creer a los apóstoles. Esto es nosotros. En Romanos 8:34. Cristo también intercede por nosotros. Mateo 7:25. ¿Sabe para qué vive Jesús? Para interceder. Así que la oración de Jesús no terminó acá. La oración de Jesús no terminó cuando murió en la cruz. La oración de Jesús no terminó cuando ascendió a los cielos. Fue algo que quedó en nosotros.
Porque Cristo sigue intercediendo hoy con gemidos indecibles al Padre por nosotros, porque Él sufrió. ¿Entiende, hermano? También oró por la comunión. No solo oraba por necesidad. Nosotros venimos a orar solo para qué. Solo porque venimos a orar. Por necesidades. Hermano, no hay mucha fe. Oremos para que el Señor nos dé más fe. Oremos para que el Señor nos dé sanidad. Oremos para que el Señor, nos ayude a todos. ¿Oramos por qué? Por necesidad. No solamente por necesidad oró el Señor. Oró por comunicación, oró por comunión. Hay veces nosotros oramos cuando tenemos los problemas encima. Solamente el que esté enfermo. Hermano, hagan una oración por mí. Solo cuando estamos en problemas, entonces comenzamos a orar. ¿Cierto? Jesús no oraba así. Jesús oró en necesidad, pero en comunión. La oración de Jesús era constante, porque la oración no era solo petición, era comunión. Comunión. Para todo, comunión. Marco lo escribió en el capítulo 1:35. Dice Marcos, levantándose muy de mañana. Levantándose muy de mañana. Necesitamos los textos ahí, hermano. Levantándose muy de mañana. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué le parece? No estaba en crisis Jesús. No estaba en crisis financiera. Hermano, era intimidad. ¿Entiende? Intimidad. ¿Y sabe lo que revela esta oración de Jesús en su máxima expresión de la madurez? Que no era una emergencia, una relación con Dios. No es una emergencia, es una relación con Dios. Usted va caminando, usted ora. Usted está en su casa, usted ora. Usted está en su trabajo, usted ora. Usted va en su carro, usted ora. Usted ora en cualquier lado. Porque no es una petición de cualquier situación que tengamos. Es una necesidad y es una relación. ¿Entiende, hermano? La hermana Dina está chineando a su bebé. Gracias, Señor, por este bebé. Ese es histórico. No lo va a volver a hacer, porque el chavalito va a crecer. Es una relación de gratitud, de comunicación. Si usted deja de orar, usted se apaga. Si usted deja de orar, usted hace lo que quiere. Si yo dejo de orar, las cosas van a cambiar. ¿Entiende? Según las estadísticas de los pastores y predicadores que no siguen las cosas de Dios, es por falta de oración. Perdieron la comunicación con Dios. ¿Entiende, hermano? Vamos a ver un error común. Dicen, si Jesús oraba, entonces no era Dios. ¿Por qué oraba Jesús si Él era Dios? Todo lo puede. Hermanos, este es un error doctrinal. La Biblia enseña ambas verdades. Jesús es Dios, Jesús oraba al Padre. Negar estas dos cosas destruye el Evangelio de Cristo. No podemos negar que Jesús no es Dios. No podemos negar que Jesús es Dios. Las dos cosas son elementales. Ahora, si no fuera así, si no fuera Dios, vana sería nuestra fe. Si Él no fuera Dios, no nos hubiera salvado. Si Él no fuera Dios, no hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pedro, Señor, no conocemos el camino. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí.
No podríamos haber sido salvos por Jesús, porque para ser salvo habría que Jesús muerto se fuera sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Derramar su preciosa sangre en la cruz. Y esta sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si no fuera hombre, no podría representarnos. ¿Entiende, hermano? Si él no fuera 100% hombre, no hubiera podido representarnos ante el Padre. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos ambas verdades. Por el cual Jesús es. Y esto lo vamos a aplicar a nosotros, hermano. Fíjate bien. Si Jesús, sin pecado, santo, perfecto, lleno del Espíritu, oraba constantemente, aquí hago una pregunta. ¿Cuánto más nosotros? Y una vez más te lo digo. Si Jesús, sin pecado, santo, perfecto, lleno del Espíritu Santo, él oraba constantemente. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto? ¿Sabe que la falta de oración no revela la falta del tiempo, sino la falta de autosuficiencia? Cuando tú no oras, eres autosuficiente. Cuando yo no oro, soy autosuficiente. No necesito. Jesús, siendo el poder, la grandeza, la manifestación del Todopoderoso, oraba a su Padre. ¿No creen ustedes que Jesús podía ser autosuficiente? Claro, pero él dependía de su Padre. Él dependía de su Padre. Así que nosotros, amados hermanos, que no sea el tiempo que nos agote, sino la autosuficiencia. Y esto, grábeselo, hermano. Si usted no ora, es porque usted se cree autosuficiente. Usted puede todo. Bueno, dele. Y va a ver qué va a pasar. Pero si usted ora y le dedica el tiempo como Jesús a la oración, agárrese porque todo será de bendición para usted. Todo. Porque usted está orando. Porque usted está meditando. Y aquí quiero compartir algunas de estas verdades que son muy poderosas para ti. Número 1, Jesús no oraba porque era débil. Jesús oraba porque vivía en perfecta dependencia del Padre. Entonces, la oración no es señal de debilidad. Ay, está orando porque está débil. No es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Cuando usted ora, usted es maduro espiritualmente. Usted no sale si no ora con Dios. Usted no desayuna, ni almuerza, ni cena, si no le da gracias a Dios. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Y quiero concluir aquí. Jesús oraba porque vivía como hombre. Revelaba su comunión eterna con su Padre. Cumplía perfecta obediencia. Nos dejaba un ejemplo claro. Fíjense, se preparaba para decisiones cruciales. Él se preparó. ¿Acaso nosotros no tenemos decisiones cruciales en la vida? Claro, prepárese más. Me tengo que preparar más todavía, hermano. Intercedía por nosotros. Jesús vivía una continua comunión con su Padre. El cuerpo de Cristo también. Jóvenes, ancianos, todos. Y a los niños hay que enseñarles también. A que de chiquito dependan de Dios. Porque si ellos dependen de Dios, nosotros dependemos de Dios, la gloria siempre será para Dios. Claro que sí. Entonces esta oración de Cristo no disminuye, hermano. No disminuye su divinidad. La manifiesta gloriosamente. Y aquí quiero dejarte estas frases a ti. Jesús no oraba porque necesitaba dejar de ser Dios. Nunca.
Jesús oraba porque vino a mostrarnos cómo vive un hombre. ¿Entiende? Jesús oraba porque nos mostró cómo vive un ser humano. Aún un ser humano llora por tribulación, angustia, persecución, todo lo que pueda haber aquí, desde que nosotros nacemos del vientre de nuestra madre. Es una completa, pero una completa acciones, hermano, en nuestra vida. No es fácil la cosa. No es fácil. Puedes andar 9 meses el hijo adentro, todo está bien, pero una vez que el hijo nace, problemas de todo. Vienen las enfermedades, es un reto la vida. Por esa razón, entonces, Jesucristo oraba para mostrarnos cómo vive un ser humano. ¿Y cómo vive y debe de vivir el ser humano? Completamente rendido a Dios. Completamente. Y déjame decirte, hermano, y ese sigue siendo el camino hoy. Orar por necesidad. Orar por sujeción. Porque Él nos muestra el camino. Si la iglesia de Dios, del Señor, oramos así, la iglesia del Señor va a triunfar en Cristo Jesús. No primero hagas, primero comunícalo. Y comunícalo bien. No haga las cosas de primero. Primero comunícalo al Señor. Fíjese que hay cosas que salen mal porque no oramos. Es un vivo ejemplo. Así que si ya hemos probado nosotros cómo nos va mal, probemos cómo nos va a ir bien orando al Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Y vamos a orar. Cierra sus ojos. Amado Dios, te damos gracias porque hemos predicado tu palabra. Que este mensaje quede en nuestro corazón, que esta enseñanza quede en nosotros, para que este pueblo, para que todos podamos acudir a ese verdadero llamado tuyo por medio de la oración. Ayúdanos a estar sujetos, ayúdanos a comunicarnos contigo, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia de oración, que esta iglesia sean hombres y mujeres en completa comunión y relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por traer paz a nuestra vida por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Que Dios bendiga su palabra.